el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios, tus 7 sagrados dones, para que sepamos hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le damos la más cordial bienvenida al maestro Alejandro Soto Romero. Le agradecemos que haya aceptado compartirnos su grande experiencia y sobre todo en la impartición de esta conferencia sobre la grandeza de México con nuestras manos. También les damos la más cordial bienvenida a Ricardo y a todos ustedes que con tanto gusto se están conectando en este ciclo de conferencias de los laicos que somos, de acuerdo al documento de Aparecida en el 209, hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de la iglesia en el corazón del mundo. Hace falta que nosotros llevemos estos valores de la doctrina social de la iglesia a todos los ambientes donde nos desarrollamos. Me voy a permitir leer el currículum del maestro Alejandro Soto Romero, a quien les damos la más cordial bienvenida. Él es casado con 4 hijos, es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Economía y Gobierno. Tiene experiencia de 15 años en la administración pública. Tiene experiencia de 30 años en proyectos de asistencia y promoción social. Además, es coordinador de acción social del Sistema Integral de Evangelización, CINE, fundador de Ciudadanos Unidos por México, agrupación política local que ha tenido un gran impacto, y también ha sido candidato por el PAN a alcalde en la Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Agradecemos mucho su presencia y vamos a iniciar con la conferencia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Pues al contrario, Estelita, muchas gracias por la presentación. Para mí, pues es un gusto y un placer también poder compartir con ustedes eh, pues esta conferencia en el marco de irnos preparando como laicos para tener una visión cada vez más clara de nuestro compromiso, con nuestro compromiso como cristianos dentro de la iglesia, como católicos y también como seglares, la transformación de las estructuras, que es como el tema que nos toca más a nosotros los seglares. Así que felicidades a todos, muchas gracias. Y bueno, pues a mí me tocó compartir el tema de la grandeza en México, está en tus manos. Voy a permitirme compartirles la pantalla y compartirles la presentación. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, maestro. Ok, muy bien. Bueno, pues este primer término, este primer tema, digamos, de la grandeza en México, eh, pues primero hay que definir qué entendemos por algo grande, ¿no? Algo, este, cuando decimos la grandeza de este país, ¿qué significado puede tener? Ya que siempre hablamos de grandeza, cuando nos referimos a la dignidad que posee, por ejemplo, en los regímenes políticos, pues la nobleza, por ejemplo, tiene la alta dignidad, el presidente de la República, pero la principal dignidad en las personas, pues está en que somos criaturas, hijos de Dios. Y cuando hablamos de grandeza en este país, tendríamos que decir, bueno, ¿qué es lo que lo hace grande? ¿Qué es lo hace digno este país? Un país al cual pues nos ha dado la posibilidad de habitarlo, de estar en él y de vivir todo lo que hemos vivido durante mucho tiempo en este país. Por eso, esta nación, como la dignidad de cada persona, siempre es única y es valiosa. Y, y no se repite igual en ninguna forma, ¿eh? Ningún país vive lo mismo que vive el nuestro, como la dignidad de cada persona es igual, en ningún otro lado ni de ninguna otra forma se repite lo que cada uno de nosotros es y lo que tiene que vivir. Así que eso tiene que ver con el origen y con el destino. El origen y el destino de un país, de una nación, que tiene como 3 características. Lo valioso es
porque hemos heredado, o sea, nosotros no estamos partiendo de cero. Hemos heredado algo muy grande de este país, que es una historia donde la han construido muchas personas. Eh, y, y lo que nos toca el presente a nosotros es lo que tenemos que construir, pero también lo que tenemos que heredar hacia el futuro. Pues yo creo que cuando hablamos de grandeza tenemos que ver de lo que recibimos, de lo que tenemos en nuestras manos y de las posibilidades que tenemos de construirlo hacia el futuro. ¿Cuál es la herencia de esta grandeza de este país? Yo creo que sin duda alguna es el mestizaje biológico-cultural que heredamos. La nación se formó precisamente con la aparición de la Virgen de Guadalupe y, y la experiencia de esa visión católica fue la que construyó este país a partir de un lenguaje, de una religión. Son los cimientos realmente de nuestra nacionalidad. El virreinato, de esos 300 años de virreinato, prácticamente se construyeron las obras más importantes de este país, los valores de una civilización cristiana que ha luchado a lo largo del tiempo por conservarse, como ahorita nosotros, que en medio de esta situación social, pues nosotros que nos llamamos católicos, seguimos luchando porque estén esos valores presentes en la cultura de este país y que se rescaten y que no se pierdan. Este, entonces, ¿y por qué lo hacemos? Porque hemos heredado un patrimonio. Cuando hablamos de patria y que nos sentimos patriotas, estamos hablando de que nosotros queremos conservar el patrimonio cultural heredado. Eh, Alguna vez en una entrevista al Papa con el presidente español le decía, el Papa le decía al presidente que, que lo que uno hereda es como el árbol que tiene uno que seguir eh, pues alimentándolo para que siga dando frutos. Y también hay que podarlo, pero no se corta de raíz para empezar de nuevo. El, el, el- lo que hemos heredado tenemos que ver qué es lo bueno, qué es lo malo, y tenemos que seguirlo construyendo. Y nosotros los cristianos debemos sentirnos muy patriotas en la medida en que nosotros queremos todo aquello que culturalmente nos heredaron en una visión católica de país. Eh, Cuesta trabajo y a muchas personas hasta la actualidad siguen cuestionándose esa identidad, ese patrimonio cultural. Por ejemplo, muchas personas de esta administración, por ejemplo, piensan que la nación se formó desde la visión meramente indígena y rechazan el mestizaje. Hay muchas manifestaciones de querer como retroceder, valorando esa parte solamente prehispánica, que sin embargo, que por supuesto que es valiosa, pero no es lo único. Tal, pasa mucho como el adolescente que no acaba de aceptar al padre y a la madre, ¿no? Es decir, nosotros heredamos de ambos y aunque somos una nueva persona, pero tenemos genéticamente algo del que hemos heredado del padre y de la madre. Esta nación así es, esta nación heredamos y esa es la identidad por la que tenemos que luchar permanentemente, sin pretender quedar en una visión adolescente, rechazando una parte de nuestra historia. Por eso, eh, leyendo a Octavio Paz, dice él que encontrar la mexicanidad, esa invisible sustancia que está en alguna parte, dice, no sabemos en qué consiste ni por qué camino llegaremos a ella, pero sabemos oscuramente que aún no se ha revelado. Dice, ella brotará espontánea, naturalmente, del fondo de nuestra intimidad, cuando encontremos la verdadera autenticidad, la llave de nuestro ser,
la verdad de nosotros mismos. Este poeta en algún momento lo entrevistó Castillo Pérez, uno de los fundadores o ideólogos del PAN, y decía, le preguntaba a Octavio Pérez que si él era católico, que él siempre se manifestó que era agnóstico, que buscaba a Dios, pero él no creía, no era precisamente un creyente católico. Pero decía, sin embargo, a nadie que haya nacido en un pueblo católico puede negar que su origen es católico. Todos somos católicos. Y este hombre, buscando esa identidad, en un poema muy bonito, dice, soy hombre, duro poco, dice, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas me escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en ese mismo instante alguien me deletrea. O sea, es la honestidad intelectual para descubrir que existe Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe. Que él, alguien me deletrea. No soy yo el poeta que escribe, sino es a un ser superior que me indica lo y que me dejo llevar por él para escribir. Reconociendo que la identidad más profunda y más trascendente pues, es Dios. Por eso es que si México es grande, América Latina es grande, pues es porque Jesús, Redentor del mundo, es la solución de Dios para este mundo. Por eso la principal herencia que tenemos es Jesús, porque es lo que construye el mundo, lo que construye la nueva civilización, lo que construye la sociedad y lo que construye este país. Y no debemos de perder de vista. Siempre estamos en una búsqueda de análisis de realidades, realidades temporales, como nos interesa mucho ahora en estos temas, es el análisis político. Entonces la gente quiere buscar mucho el análisis político, cosa que es difícil. Y es arrogante pensar que uno sabe mucho, porque la verdad de las cosas es que es tan compleja la política y las realidades políticas, económicas, sociales, que no tenemos ni toda la información, ni todos los datos, y lo más que podemos hacer es aproximarnos a ella con humildad, pero siempre necesitamos, como todas las ciencias, necesitan de un estatuto de mayor sapiencia, de mayor sabiduría, que nos revele, que nos ilumine, que nos haga discernir con mayor claridad. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer esta persona fundamental que nos dejaron como herencia en este país, que es Jesús. Por eso Benedicto XVI, en su primera encíclica, que es como su programa de gobierno, decía claramente en Deus Caritas, en el número uno, decía, se empieza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Qué significa eso? Ser cristiano no es tener una buena idea, o ser muy bueno, o cumplir con los mandamientos, o tener una idea de Dios, o además, o ser alguien quizá muy capaz y muy voluntarioso para hacer cosas, empeñoso para hacer búsqueda de bien común. No, ser cristiano es una experiencia de encuentro con Jesús, lo que se llama el querigma. La proclamación del querigma es precisamente eso, el poder aceptar y entender que Jesús está vivo. Ese acontecimiento es lo que realmente transforma la vida de las personas y las convierte. Nosotros decimos que queremos políticos capaces de cumplir lo que el Papa dice en Fratelli Tutti, es que puedan vivir la caridad y el amor en la política. Para los que son ateos les parece cursi, absolutamente erróneo, imposible, porque la política es búsqueda del poder con los lineamientos de Maquiavelo, donde lo que importa es conservar el poder, no importa cómo, donde lo que importa son los fines, no los medios, con cualquier medio con tal de conseguir el fin. Y el Papa Francisco nos enseña todo lo contrario y nos dice,
que la única manera de construir la política es en el amor, en la misericordia, en el diálogo, en la construcción de paz. Todo totalmente diferente. Y un poco a la renuncia de nuestra soberbia. Por eso la iglesia, que es, que es parte de la herencia importantísima que tenemos, que hace rico este país y esta nación, pues es lo que la iglesia nos ha regalado, un gran tesoro, y que Pablo VI lo definía muy bien, hablando de esto, y decía que la iglesia colabora en el mundo dándonos una inspiración de fe, pero fe como adhesión a la persona de Cristo, fe entendiéndola no como el conocimiento doctrinal de un Dios, no, sino como lo que dice, lo que acabamos de escuchar de Benedicto XVI, como una experiencia vital que transforma la vida. Y nos da, por lo tanto, una motivación de amor para cumplir lo que el Papa quiere que hagamos en Fratelli Tutti, cómo vivir la caridad política. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo puede haber buenos políticos? ¿Cómo puede haber buenas propuestas cuando lo que inspira no es la fe, sino el poder? Cuando le motiva no es el amor, sino el dinero, la posesión, el hueso, el prestigio. Y la doctrina, pues es una doctrina que puede caer en algo muy diferente a lo que nos enseña la doctrina social de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos un gran patrimonio, la inspiración de fe, la motivación de amor y la doctrina social de la iglesia, que en este país ha subsistido. Rerum Novarum, que fue la primera encíclica de León XIII, tuvo una repercusión en México interesantísima, interesantísima, porque en esa época tuvo gran difusión por ser una primera encíclica que hablaba sobre el trabajo y, y eso generó, además de la difusión, que hubiera una visión de organización de la gente, de los católicos, y empezaron a formarse los círculos de estudio, los encuentros, los congresos católicos. No había sindicato que no se denominara católico, religioso, guadalupano, al grado que tuvimos un partido político de los católicos. Entonces, la doctrina social de la iglesia no solamente es un documento, sino si hay inspiración de fe como experiencia de encuentro con Dios que convierte, que nos da la motivación de amor como referencia a Jesús hasta dar todo hasta el extremo, y nos formamos en los valores, en los principios, con un buen juicio doctrinal a partir de la dignidad de la persona, pues entonces puede ser muchas cosas, se genera un movimiento. La doctrina social de la iglesia es el movimiento capaz de transformar las realidades, no son documentos. Sin embargo, bueno, pues, se define la doctrina social de la iglesia como esos principios, la reflexión, esas normas de juicio y directrices de acción. Ese famoso ver las realidades, pero ver las realidades más allá de las ciencias, no tan autorreferenciadas, sino, como decía hace un rato, sino con una visión sapiencial, como que haya una iluminación, la teología, la filosofía que nos ayuda a discernir mejor las cosas. La doctrina social de la iglesia, pues es parte de la teología. Normas de juicio, pero las normas no rígidas, sino como que más bien es lo que nos da realmente un verdadero criterio para poder entender las realidades y entonces actuar. De nada serviría tener esos principios, esas normas, si no actuamos. Entonces, la doctrina social de la iglesia te lleva a actuar y no de manera solitaria como francotirador, no, nos lleva a participar siempre en grupo organizado, de manera organizada. Eh, y tenemos que entender que esa grandeza de un país no es independiente a lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo afecta la grandeza de un país como el México. Por eso hay un concepto
desde Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, eh, ha, ha- ha hecho muy potente, que es el concepto de cambio de época, ¿no? Estar conscientes de que estamos viendo una etapa eh, de cambio de civilización donde los paradigmas explicaban muchas de las necesidades y daban respuesta a muchas de nuestras inquietudes y anhelos, hoy por hoy ya no responden, ¿no? Que es lo que llaman los filósofos la posmodernidad, ¿no? Es una crítica a todo esa visión modernista que fincaba su fuerza, su vitalidad a partir de lo racional, de lo científico. Y al paso de los años, pues lo racional, lo científico, pues ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, en la ciencia política, estaba que la democracia sería la mejor forma de construir pues, un país más libre, donde hubiera más participación, donde hubiera más felicidad, donde se repartiera mejor la riqueza, donde hubiera una civilización mucho más capaz de participar todos en el poder. Bueno, y pues ha dejado mucho que desear. Las democracias son frágiles, son débiles. Más bien ha habido procesos de regresión, autoritarismos, ¿no? Y las democracias a veces son vehículos para lograr que llegue un dictador, no necesariamente un demócrata. Como eso podemos cuestionar muchísimas cosas más que la ciencia ha dejado, digamos, en duda. Por eso ese cuestionamiento y este cambio de época que, como dice Benedicto XVI, pues es un cambio de época que sobre todo está en el nivel más profundo que es el cultural. Y lo cultural tiene que ver con la relación del hombre con Dios, que se ha desvanecido y que pues hay una visión ahora de cualquier cosa puede ser Dios, de regresiones también a las culturas prehispánicas, religiosas, ¿no? O el New Age, o a las energías. Hoy vivimos una gran confusión, jóvenes y mucha gente, ¿no? Cambio de época que este nivel cultural tiene que ver también con la relación con la naturaleza y cómo la hemos destruido, la hemos acabado, ¿no? Y eso pasa en nuestro país. La grandeza de este país también la estamos acabando destruyendo todo lo que tenemos de recurso natural. Por eso es que el mundo de hoy se da este fenómeno también de globalización, ¿no? Entramado en relaciones a nivel planetario. Aunque dice este Papa que, bueno, tiene cosas positivas, no todo es negativo, pero sin embargo siempre hay muchos riesgos de que se vaya, sobre todo, desvaneciendo la imagen de dignidad de la persona, que eso es lo más importante. Por eso, esto que hemos heredado, que es nuestra historia, tenemos que ver cómo rescatamos lo bueno y sobre todo hacia dónde lo dirigimos. Por eso todo origen tiene un destino y el destino de este patrimonio, el más importante es el espiritual, sin lugar a duda. Ese destino porque el nacimiento de este país tiene que ver con esa visión espiritual. Es la integralidad que tenemos que ver como el de la persona. El destino de la persona no solamente es su dimensión meramente humana, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y entonces el destino espiritual de este país nace precisamente en 1531 con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Algo que tenemos que rescatar. A partir de ahí, pues hay toda una historia y un desarrollo desde la independencia al cardenismo, toda una historia larga que no nos vamos a detener en eso, sino hasta llegar a este cambio de época que ya lo explicábamos, que el Papa Francisco en Fratelli Tutti dice en el primer capítulo, señala que es un mundo que tiene sombras de un mundo cerrado, dice el Papa Francisco. Esto no es algo que se aplique de manera abstracta, de manera genérica. Hay que aplicarlo a esta grandeza de este país. O sea, para que este país conservemos su grandeza, hay que descubrir que aquí hay sombras también, sueños que se rompen en pedazos, el fin de una conciencia histórica, porque dice el Papa que no aprendemos, ¿no? No aprendemos que las guerras
destruyen, no se gana nada y sin embargo hoy hay muchísimas guerras. Dice el Papa que vivimos una guerra mundial en pedacitos. Por todos lados hay guerras, ¿no? Dice, y por lo tanto no tomamos conciencia, ¿no? Dice, sin un proyecto para todos, donde hay un descarte mundial de pobres y ricos, países pobres, países ricos, derechos humanos y no suficientemente universales, conflicto y miedo, globalización y progreso sin rumbo común, las pandemias y otros flagelos de la historia, pero sin dignidad humana en las fronteras, refiriéndose, por ejemplo, al tema de la migración, ilusión de la comunicación, agresividad sin pudor, ¿no? Que se da en las redes sociales, información sin sabiduría, sometimientos y autodesprecios. Estas realidades afectan la grandeza de un país. Que hay sombras de un mundo que en lugar de abrirse, se cierra. ¿Y qué criterios nos da la doctrina social de la Iglesia y el Papa Francisco para seguir construyendo esta grandeza de país? No hay que olvidar a los pobres, no hay que olvidarlos y hay que hacer algo por los pobres de este país, porque en la medida en que lo hacemos, engrandecemos y está en nuestras manos hacerlo. Cuidar la fragilidad de los más indefensos o desafortunados, de los más desvalidos, dice el Papa, los desiguales, los que no pueden lograr los méritos propios porque eso no es parejo. Hay mucha gente que dice, pues es que no progresan por logros. Pues no, esa no es la razón. No hay un piso parejo. No es méritos por los que uno puede progresar. El caso más concreto lo tenemos en los políticos pobres que entran al gobierno y se hacen ricos. Cuidado de la ecología integral, que valore todo lo humano, sus relaciones y repercusiones, muchos rostros de Cristo sufriente, la familia, la vida, la libertad, los migrantes, los refugiados, los niños, mujeres maltratadas, el medio ambiente. Un criterio es también el gusto espiritual de ser pueblo, de entender el pueblo, de estar con él, de compartir sus sufrimientos, sus penas. Otro criterio es la paz y el diálogo. Hoy el camino básico es el diálogo, un camino de unidad, un camino de empatía y de misericordia. La política es complicada por- eh, eh, porque la modernidad nos hizo creer que no había que hablar ni de política ni de religión, porque eso siempre era un conflicto. Muy astutamente, pues separaron a Dios de la capacidad, el poder que había otorgado al hombre desde el origen y lo separa de Dios y lo separa del hombre y, y por lo tanto pues nace el Estado nace frente a esa visión equívoca del hombre, de que como Tomás Hobbes decía, el hombre es lobo del hombre, ¿no? El hombre no puede vivir en armonía junto con otros porque se acaban y se destruyen, entonces tienen que delegar el poder que tiene cada ser humano otorgado por Dios y otorgarlo a un ente superior que se llama Estado. Entonces el Estado tiene la autoridad y el poder para poder seguir organizando una sociedad. Eh, la, y criterios que son también muy valiosos y que habría que entenderlos siempre. El tiempo superior al espacio. Ganar la cultura, iniciar procesos más que poseer espacios. La realidad superior a la idea. Eso es básico también en la política porque a veces tenemos una idea, porque así nos formaron, de buenos o malos, de blanco y negro, de, de conservadores y, digamos, libertadores o transformadores, ¿no? Como si fueran unos buenos y unos malos, ¿no? Los verdes son buenos, los azules son malos. Siempre estamos como una visión monocromática, por eso el Papa dice que hay que tener una visión como el poliedro, ¿no? El poliedro es una figura geométrica de muchos lados, y el Papa habla de que le gusta más la sinfonía de varios instrumentos que armónicamente dan una bella melodía. Entonces, él nos enseña a tener una idea, a no quedarnos con ideas fijas. En la política es muy fácil, mucha gente que su análisis político juzga prejuiciosamente sin tener mucha información. ¿Por qué? Porque hoy la hiperinformación que hay en redes, cualquier video que te pongan de alguien que quién sabe quién sea y te dice
cualquier soncera, pues te la crees, porque hay mucha manipulación de las voces, de las imágenes. Los medios de comunicación ponen la agenda del día, desvirtúan las cosas, y ahora en las redes son incontrolables. Antes, quizá muchos de ustedes se acordarán de Jacobo Saludos, que el noticiero que llegaba a las 10 de la noche. Pues él definía la agenda del país, o sea, lo que él decía era la verdad. Si él en una ocasión en la noche hubiera dicho, el presidente de México es un homosexual, México entero se la cree, aunque no fuera cierto. Y entonces no nos dan posibilidad de ver realmente cuál es la verdad de las cosas. Entonces, las ideas, tratar aunque son necesarias para entender las realidades, tenemos que tener siempre mucha prudencia y descubrir que la realidad puede ser más amplia, más compleja que mi propia idea. Y hay cosas que existen en la realidad, aunque por mis propias ideas no quiera aceptarlas, porque esa es otra forma también. A veces no me gustan las cosas, no porque no me gustan, bueno, que no te gusten, no quiere decir que no existan. Y están, y hay que aceptarlas, porque están y hay que enfrentarlas, ¿no? Y bueno, la unidad superior al conflicto, no ignorar y enfrentarlo, porque hay que enfrentarlo, pero tampoco quedarnos atrapados ahí. Se sufre el conflicto, pero se resuelve. Se transforma sobre todo en comunión, en amistad cívica y en unidad pluriforme. Sí hay que aprender a que se puede vivir muchos diferentes, pero unidos, como el cuerpo. San Pablo lo enseñaba en la iglesia perfectamente bien. El cuerpo tiene elementos totalmente diversos, con funciones totalmente diferentes, pero todos están unidas. Esa es la idea. Por eso el Papa también habla, al fin, en otro de los criterios, el todo superior a las partes. No obsesionarse por cuestiones particulares. Trabaja lo cercano, lo pequeño, como, como el pobre con su cultura, de lo pequeño a lo grande. Por eso en la política muchos, cuando ahorita nos preocupamos por votar, sí está muy bien que razonemos el voto, que entendemos, que nos formemos, pero hay que generar procesos a más largo plazo. No quedarnos en este momento solamente, sino seguir trabajando, sobre todo, creo yo, para formar nuevos políticos, jóvenes con nuevas visiones políticas y sobre todo que tengan esta visión de lo que el Papa y la Iglesia, la opinión social de la Iglesia enseña, que es el católico comprometido políticamente para transformar la sociedad. ¿De dónde vamos a sacar políticos buenos? Pues van más, basta con mirar los candidatos que hay ahora. Si tienen curiosidad de saber sus historias, pues los invito a que las vean, pero pues son los parientes, los hijos, los primos, los cuates, los amigos, las mismas generaciones de toda la vida, con honrosas excepciones. Pero es la misma raza política de muchos años que se van heredando y que tienen la misma formación, la misma visión y la misma cultura. eh, Llámese verde, blanco, rojo, el color que ustedes le quieran poner. Pluralidad, entonces también entender que hay pluralidad. Por eso la iglesia no es recluta, ¿no? Ni se identifica como una organización, ¿no? Porque una misma fe conduce a compromisos diferentes. La iglesia hoy está consciente, por eso hay mucha gente que dice, oye, que la iglesia nos diga por quién votar, ¿no? O sea, no te van a decir por quién votar, por ser un error. Es que este partido, este candidato es el que más, el que realmente tiene toda la visión católica y cristiana, pues no puede uno entregar toda nuestra fe y nuestro compromiso cristiano a una persona, solamente a Jesús y a Dios, ¿no? Hasta quien puede uno entregarlo. Eh, y bueno, eh, el construir este país en su grandeza, también hay que ver si lo vemos hacia el futuro. No hay que olvidar lo que nuestros obispos están planteando en una visión hacia el futuro. Yo creo que ahí tendremos que incorporarnos todos en un trabajo de comunión donde bajo la mirada amorosa de Jesús, el Redentor y de Guadalupe, vamos a conmemorar
Estamos trabajar de aquí al 2031, en los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y en el 2033, en los 2000 años de la resurrección. Entonces, digamos, es como un faro para que generemos los procesos. Yo mucho les diría, no se preocupen por algo tan coyuntural ahorita, que pues la gente: "Ay, es que si no votas, el país casi se va a quedar en risas, vamos a ser comunistas y es trascendental". Y bueno, pues es que la mercadotecnia política es igual que la mercadotecnia, de venta de productos. Y te están repitiendo todos los días que el jabón es muy bueno, que no te lava, que te quema, no te quema las manos, que hace mucha espuma, que es lo máximo, que es muy barato, y te lo repiten todos los días, acabas comprando ese jabón. Si en la mercadotecnia política te infunden miedo permanente porque todo está mal, pues entonces vas a tener miedo para votar. Y yo creo que nosotros tenemos que ver las cosas a largo plazo, construir a largo plazo, generar procesos y sobre todo una visión como esta que han propuesto los obispos, sobre todo con esta mirada, bajo la mirada amorosa de María Guadalupe y hacia el encuentro de Jesucristo. Me parece un lema muy bonito, que lástima que poco se vaya difundiendo, pero habría que difundirlo más. Por eso entonces, nuestro presente es esta grandeza que tenemos, que heredamos. No podemos negar nuestro origen y nuestro destino espiritual. Y la historia de este país, que nos ha llevado por luces y sombras, como la de cualquier nación, historia, o cualquier historia de nosotros mismos, ¿no? Pero el México católico es de los que sufren cuando el sufrimiento se transforma en fuerza redentora. Y si algo tenemos que sanar es el odio, el resentimiento, conversión del país que empieza por lo individual, pero trasciende en lo social y en lo político. Eh, por eso de hacer patria es engendrar, es engrandecer a México, defender la dignidad de todo mexicano nacido y por nacer, defender la vida, promover y cuidar a las familias soberanas, a las mujeres jóvenes y a los ancianos. Y simplemente me detengo en el primero, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en esta visión política polarizada como la de México, y no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, ¿eh? Esa polarización de visión de izquierda y de derecha que ya no dice gran cosa, pero por ejemplo, vemos a un presidente como Trump, que aparentemente es pro vida, ¿no? Defiende la vida, pero por otro lado odia a los migrantes, pone barreras y dice que todos los migrantes son enfermos, delincuentes, narcotraficantes, y quiere matarlos, ¿no? Prácticamente que viva es una contradicción. Biden igual, Biden por un lado él no es pro vida, ¿no? Tiene gente que está a favor del aborto, pero medio defiende más a los migrantes. Es una contradicción, ¿no? Porque la vida se defiende desde el inicio hasta el final, no nomás a los no nacidos, a los que ya nacieron, a los migrantes, a todos, ¿no? La familia es importantísimo porque está en el centro de la batalla cultural de este cambio de época. Entonces, defender la familia es un valor fundamental. Estos son criterios como para saber por quién votar, ¿no? ¿Qué partido, qué candidato defiende esa dignidad, promueve la familia, cuida a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, ¿no? ¿Quién se preocupa por administrar y por dar orden al manejo de los recursos naturales únicos y diversos en este país? Esté cercano realmente con el pueblo, con sus culturas, con sus tradiciones, que tenga una colaboración también con la iglesia, ¿no? Porque somos católicos y somos mayoría, pero bueno, ¿cómo es la relación? Y por eso el Papa nos invita a que juntos construyamos, que soñemos para construir, soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Es decir, el reconocimiento de que somos diferentes, el reconocimiento de que hay pluralidad, pero sobre todo que todos somos hijos y podemos soñar todos juntos por un México mejor y por engrandecer este México. Quisiera acabar poniéndoles un video que me gustaría que lo escucharan. Ahorita se los vuelvo.
dejamos al final un ratito para que podamos hacer preguntas y un plenario. Ah, lo que no se permite porque tengo que poner la voz y no, pues se